Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos aquí porque necesitamos escuchar tu palabra y entenderla. Que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos colocando un velo para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de la verdad. Entonces déjanos conocerte, Padre. Todo prejuicio, toda dureza del corazón, todo argumento, llévalo cautivo a los pies de Cristo. Que podamos entender, para que entendiendo también nosotros podamos predicar bien y desarrollar los dones del Espíritu también con sabiduría. Obra te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el segundo domingo del mes. Primer domingo hablamos de Apocalipsis, estamos estudiando Apocalipsis, vamos en Apocalipsis capítulo 5 y nos hemos demorado ahí hablando es que es el mejor capítulo de Apocalipsis, para poder entrar al capítulo de los caballos. En segundo y el cuarto domingo estamos predicando sobre el Evangelio de Juan. Vamos en Juan capítulo 17 y estamos aquí detenidos, ya sabrá por qué la razón. Y el tercer domingo estamos estudiando el libro de los Hebreos. Hasta ahora estamos en el versículo 1 de Hebreos. Pero vamos, ¿sí? No se preocupe, pues hicimos todo Mateo ya, hicimos Lucas en el estudio de entre semana, hemos hecho Apocalipsis, pues vamos no tenemos prisa, sino más bien diligencia para poder entender bien, para poder vivir bien la vida de fe. Bien, en Juan capítulo 17 llegamos al versículo que decía: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que diste que hiciera. Y entonces, si nosotros no entendemos las palabras, no vamos a entender lo que Jesús está diciendo. Pero cuando Jesús está hablando, Él está hablando en un código, en el código en el que nació. Él nació en Palestina, nació en la ciudad de Belén, se crió en Nazaret bajo la comunidad judía. Y Jesús está hablando con unos referentes que Él está tomando del Antiguo Testamento, ¿sí? Si nosotros dijéramos mermelada, ¿en qué pensaría usted? En Colombia, ¿sí? En Santos. Porque fue una frase que se hizo común que compraba yo porque siempre hablo de política, es que no tengo más tema, porque no estudio nada más, no leo, no me divierto con nada más. Para mí es un show. Pero o si decimos el elefante en las espaldas, pues pensamos en Samper, ¿sí? Si pensamos en el avión de Einstein, pensamos en Pastrana. Bueno, ¿para qué sacamos las vergüenzas aquí? Pero un extranjero no entendería eso. Si nosotros dijimos, mire, eso es como tener un elefante a las espaldas, un extranjero dice, pero si en Colombia ni siquiera hay elefantes, ¿y cómo así que elefante a las espaldas? Claro, no entiende el contexto en el que estamos hablando. Cuando Jesús habló, Él está hablando en el contexto de la palabra. Por eso tenemos que revisar la palabra gloria. ¿Qué significa la palabra gloria? Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. De eso ya hablamos hace un rato. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Son las almas que nosotros llevamos a los pies de Cristo. Esos son los frutos. Además de otros frutos que hay, que son los de la vida personal. ¿Los frutos de quién?
del Espíritu. Quiere decir que si usted deja que el Espíritu obre, usted va a tener amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley se queda cortica al lado de los frutos que el Espíritu Santo produce en los que han nacido de nuevo. Entonces, bueno, estábamos viendo esto de la gloria y Jesús dice ahí abajo, versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces uno pregunta, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar. En primer lugar, que esos no son los mandamientos. Esos son los que nos enseñaron, pero esos no son. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de cosa alguna que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, guardarás el día de reposo, no tomarás mi nombre en vano. Esos son los mandamientos. Pero esos son los mandamientos de Moisés para el pueblo de Israel. Pero Jesús nos trajo su mandamiento nuevo. ¿Dónde está ese mandamiento? Primera de Juan, capítulo 3. Tengo que contar toda la historia, cómo estamos tejiendo la línea, porque ¿y por qué no predicamos Juan? Pues porque estamos desarrollando esto de glorificar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, Dianita, gracias. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? ¿O cuáles son los mandamientos de Jesús? Dos: primero, que creamos en el que Él ha enviado. Segundo, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Claro, cuando dice creer en Jesús no es tener el concepto del personaje histórico. Nadie duda de eso, o tiene que ser muy obtuso para negar la existencia de Jesús. Estamos en el 2025, ¿qué? Después de Cristo. O sea, hasta el calendario nos está gritando ese suceso. Entonces todo el mundo cree en Jesús, pero no cree lo que Jesús dijo, lo que Jesús es. Ese es el asunto. No es creer que existió, sino creer en lo que Él dijo. Y entonces los mandamientos que Él dijo, porque uno dice, bueno, sus mandamientos, que nos amemos, sí, amamos. No, espere un momento, vamos a mirarlo despacio, dijimos. Vamos a ver una porción donde Jesús esté hablando, dando los mandamientos. Y nos fuimos al sermón del monte que le dio a los discípulos. Vamos a Mateo capítulo 5. Ya estamos en el 7, pero me tocó regresar. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, mejor. Mateo capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Yo estaba pensando ahorita que estaban ladrando los perritos, ¿cómo sería en el sermón del monte el desorden? Pero los judíos no tenían perritos. Pero las ovejas y las cabras, me, y mu, ya, y todo el mundo, y los niños y todo el mundo, y Jesús predicando a 5,000. Imagínense tener la atención de 5,000 personas en este sermón, bárbaro, con todas las, y sin micrófono, y los pajaritos volando y las arañas caminando. Bueno, pero fíjense, el sermón del monte, y fuera de eso es en el monte donde él comienza a enseñar. Cuando uno piensa en el judío y piensa en el monte, ¿en qué monte piensa? En el monte de Sinaí. Muy bien, en el monte Sinaí. Pero antes del monte dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de empezar a enseñar sus mandamientos en Mateo, ocurre la tentación en el desierto. Entonces el jueves estábamos estudiando el libro de Marcos. Y estudiando el libro de Marcos, vamos un momento al libro de Marcos. Es que me toca contarle todo el chisme, si no queda usted descontextualizado. Estamos viendo Marcos y descubrimos que en Marcos, cuando comienza Marcos, en Marcos dice en Reina Valera: principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra no traducen bien, porque no es principio sino fundamento. Fundamento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que Marcos es como una síntesis del evangelio de Mateo.
Marcos agarró y dijo, no, pero espere un momento, necesitamos lo más importante, lo más vital, porque Mateo es escrito pensando en los judíos. Entonces Marcos dijo, no, necesitamos predicarle a los romanos, hagamos un resumen sustancial. Y ahí enseñamos lo vital, lo importante, el principio del evangelio. Y entonces cuando comienza a hablar del principio del evangelio, Jesús en el capítulo 2, mire el capítulo 2, comienza a hacer las obras y lo primero que hace es que los escribas, que son los conocedores de la ley profundamente, se entran a escucharlo porque están escuchando que Jesús está hablando de una manera nueva, de una manera sustancial. Entonces entran a escucharlo y Jesús llega y se para, hay un hombre paralítico y le dice al paralítico, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Y los escribas se escandalizan. Porque la única manera de perdonar pecados es ¿cómo? Según la ley, ¿cuál es la única manera de perdonar pecados? Hay que matar a un inocente, a un corderito, derramar la sangre y el día de la expiación solamente el sumo sacerdote, en primer lugar por sus propios pecados y por los del pueblo, entra al lugar santísimo y si sale vivo, él sale, y dice... En cierta manera el sacerdote entra a morir, a lo más profundo, a lo más oscuro. Y cuando sale, no me morí, coge la sangre del cordero, la derrama sobre el pueblo y dice, esta es la sangre del pacto en el cual sus pecados son perdonados. Entonces el pueblo salía tranquilo, otra vez tenemos otro año para empezar de nuevo, como los calzones amarillos del 31. ¿Cuántas veces se ha puesto? Este año sí es el año de la suerte, a ver, y las lentejas, y no, las lentejas prepáreselas y comas porque no funcionan, ¿sí? Pero uno cada año está pensando, bueno, este año es la renovación, ahora sí, un propósito que tiene, ahora sí, pero ¿sabe qué le mostraba la ley a los judíos? Que no alcanzaban, que no podían. Pero hoy en día en la iglesia todavía se sigue creyendo lo mismo y no salimos de la religión. Aquí le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los otros, pero ¿quién es este? Y bueno, entonces dice el Señor Jesús, bueno, pues vamos a ver si de verdad tengo la autoridad para perdonar pecados. Levántate, toma tu lecho y anda. Cuando se levantó, ya, todos quedaron callados. Y después de eso, ve a Mateo sentado en el banco de los impuestos. Mire, para los judíos no hay persona más reprobable, oprobiosa, estigmatizada, bandido, malvado, sinvergüenza, rata de 2 patas que un publicano. No había peor, ¿sí? No había un peor delincuente. Piensa en el mayor delincuente de Colombia y entonces dice, y era Mateo. Y el Señor pasa delante de Mateo y ¿qué le dice? Sígueme. No le entes mentiras. Le dijo, sígueme. No le dijo nada más. Y Mateo dice que inmediatamente dejó el banco y lo siguió. ¿Se acuerdan cuando Pedro saca los pescados y el hombre se queda mirando a Jesús? Se siente desnudo y se bota al agua y le dice, aléjate de mí, soy un pecador. ¿Y qué le dice Jesús? Sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Entiende esa revolución que está causando la buena noticia? Ni siquiera entendemos la buena noticia. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio si ni siquiera nos ha llegado a nuestro corazón? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Tus pecados te son perdonados. Lo animo, si quiere revisar, y está bien que revise, en la casa, hoy en la tarde con su familia, estudie el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos busque las predicaciones de los discípulos y mire qué es el punto central de la predicación de los discípulos. Tus pecados te son perdonados. Después de eso, entonces todos quedan escandalizados porque llamó a Leví a que lo siga y dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he llamado a llamar justos, sino que a pecadores. Si usted reconoce, yo soy un pecador, no puedo por mí mismo, entonces eso es el arrepentimiento. Los fariseos pensaban, no, nosotros sí
Estamos aquí bien, bien. Y venían a bautizarse, pero a bautizarse como lo que estaba diciendo en la profecía Sara. O sea, han escuchado la palabra y vienen a mostrar, decir, nosotros sí somos buenos, ¿no? Nosotros sí estamos cumpliendo la ley. Nosotros sí merecemos ser. Y le dijo Juan, ni ya fue Jesús, les dijo Juan el Bautista, hipócritas, nido de víboras. No se lo dijo a los pecadores que venían a bautizarse, se lo dice a ellos porque ellos no quieren reconocer su necesidad de Dios. Lo que la religión enseña es que usted puede ser como Dios por sus propios medios. Esfuércese, trate, haga, busque, restrínjase, haga obras de piedad, sacrifíquese, ayune, suba al monte de rodillas, castigue la carne, porque no han entendido. Nosotros llegamos 18 años predicando esto, o sea, este no es el mensaje nuevo, sino que escuche y todas las veces hemos tenido el mismo lío con personas. Porque decía una persona, es que cuando yo llegué a la iglesia entendí y mi vida fue cambiada. Y después dice, lo que pasa es que cuando yo estoy en la iglesia yo siento como si yo pudiera pecar como quisiera. Entonces yo le digo, pues entendió bien, porque si yo entiendo el mensaje, pero lo que está mal aquí es que no el mensaje. ¿Qué es lo que está mal? El corazón de la persona, ¿sí? Si a mí mis papás me perdonan y yo la embarré y super embarré, y los papás me perdonan y me reciben en mi casa, y digo, entonces puedo seguirlos robando y puedo seguirles haciendo daño porque me perdonaron. Oiga, malvado, su corazón está peor que antes, porque está usando la gracia como excusa para oponerse a Dios, Entonces, bueno, después de eso, después de que le dice al hombre tus pecados de que son perdonados, después que le dice a este grandísimo pecador, sígueme, tanto que se escandalizaron los escribas y los fariseos. Viene una persona y le dice, oye, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Tus discípulos por qué no ayunan? ¿Qué le está diciendo la persona ahí a Jesús? Oiga, ellos son más espirituales que sus discípulos, porque ellos se ayunan. Son gente piadosa, discípulos de Juan el Bautista. ¿Cómo era Juan el Bautista? Se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, vestía la ropa que era de sayal, de este material burdo, ordinario, y fuera de eso andaba en el desierto, y eso era predicando. Entonces sus discípulos, ¿cómo eran? Pues de la misma manera. ¿Y los de los fariseos? ¿Cómo eran los discípulos de los fariseos? No toque, no mire, no haga, no piense, guarde la ley, si es reprensible. Estaban ahí. Y entonces ellos ayunan y le dicen a Jesús, oye, tus discípulos no ayunan. Quiere decir, oye, en palabra viva no son tan espirituales. Pues déjeme decirle, yo no conozco una iglesia más bonita que esta. Lo siento, muéstremela. Yo he estado en muchas iglesias y en todo el mundo. Y ¿saben qué? Me siento orgulloso de servir a esta iglesia. Yo me extasío. Yo llego temprano el viernes, por ejemplo, viendo a las mujeres alistando, arreglando, Carito haciendo, Hanna haciendo los arreglos para los centros de mesa, las cestas, la huepanela, pero solamente es para poder mostrar el amor, para poder decirle a la gente, mire, Jesús nos cambió la vida. Ese es el testimonio. Los hombres igual, la caja y los versículos y cuadrando y haciendo y hombres preparando huepanela, pues es como gallina criando patos, pero lo hacen y están ahí para amar a los hombres que vengan y decirles, venga hermano, estamos en esto. Viendo a los jóvenes, viendo a los cuchachos, viendo a la gente en los grupos de estudio, viendo a la gente participando, viendo a los adultos mayores. Ya estamos full en el cupo de adultos mayores. Se llenó antes que nada, le ganaron a las parejas. El próximo año hay retiro de parejas, ¿no? Así que alístense de una vez, vayan alistando diciendo, bueno, tenemos que apartar una cosita para poder ir. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos entendiendo del Evangelio? Después de decirlo eso, Jesús les dice, ¿saben qué? Cuando uno está con el novio, ¿qué? No ayuna, celebra. Y entonces en eso, en la enseñanza del jueves, entonces empezamos a ver, alguien dijo, es que el ayuno es de la ley. ¿En qué parte de la ley manda ayunar Dios? No, dije de la ley. ¿En qué parte de la ley manda
por medio de Moisés Dios a ayunar? No lo mandó. No es una cuestión de la ley, sino que en el pueblo de Israel, yo no sé si es Ana la primera que ayuna, tendrá que mirar ahí en él. Pero Ana está ayunando porque dice: no tengo hijo, y Señor, dame el hijo, dame el hijo, dame el hijo. Y ella, para poder expresar su dolor, su angustia, su Señor, Señor, dame el hijo, está ayunando. Es un ayuno de súplica, pero no le dijo Dios: si no ayunas no te doy el hijo. No, ella está ayunando es de modo propio. David, cuando la embarra, la pecó de gran manera. David, el hombre con el corazón conforme a Dios, adulteró, asesinó, engañó, todo. Pero él dice: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Pero el Señor le dijo: bueno, la consecuencia es que tu hijo va a morir. ¿Y él qué hizo? Ayunó y se afligió: Señor, perdóname, castígame a mí, no castigues a mi hijo. ¿Y qué le respondió el Señor? El hijo tiene que morir. ¿Sabe de quién está hablando, no? Jesús con lágrimas clamó al que podía librarlo de la muerte. Y él le dijo: no, Señor, ¿quién es el que está sufriendo, el padre o el hijo? Pregúntele a un padre. El padre siempre dice: no, máteme a mi hijo no. Pero el padre, el dolor más grande, ¿saben qué? Para que ustedes no tengan dudas de mi amor, para que ustedes no tengan duda de la obra que yo estoy haciendo. No estén pensando en ustedes mismos, es la obra. Entonces por eso él está diciendo su hijo. Bueno, ¿quién más ayunó en el Antiguo Testamento? Entonces Moisés. En Isaías 50 y qué, 4, 58. Entonces ellos convirtieron el ayuno en un asunto religioso. Entonces, ¿cuánto ayunas tú? Yo ayuno 2 veces. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? Yo ayuno 2 veces a la semana. Oye, ¿tú no ayunas? Es que no eres espiritual. ¿Y tú qué haces? Y entonces, sí, está mirando. Entonces Dios dice: oiga, ¿ustedes creen que a mí me agrada que ustedes aguanten hambre? Y que si aguantan hambre yo les voy a responder. No, el ayuno que yo escogí es que ustedes rompan las ligaduras de impiedad, que ustedes compartan el pan con el hambriento. Eso es lo que a mí me agrada, no que aguanten. ¿Se da cuenta la diferencia entre la religión y lo que Dios quiere? Y entonces nosotros hablamos del ayuno de Moisés también, y también hablamos del ayuno de Jesús. Y entonces hay algo que yo nunca había visto y lo vi hasta este fin de semana, y es que el ayuno de Jesús tiene unas connotaciones del Antiguo Testamento. Vamos al ayuno de Jesús. Ahora sí, comenzó la prédica. Que larga la introducción, pero utilicé bien el tiempo. Ya estoy feliz con el reloj. Dice: antes del sermón del monte, o sea, antes de dar Jesús sus mandamientos, dice, versículo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando un judío escucha esto, empieza a entender en los códigos judíos del Antiguo Testamento. En primer lugar, cuando lee que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿qué piensan ellos del desierto? ¿Qué referencia hay en el Antiguo Testamento del desierto? El Éxodo. Ellos salieron de Faraón, salieron de la esclavitud, salían donde les estaban asesinando a los hijos. Oiga, que a sus hijos los están matando, hermano, que los están matando. Yo me quedé asustado porque estos días estaban mis sobrinos ahí jugando en el celular. Entonces, están jugando en el celular. Y cuando yo me acerqué, apagaron y soltaron el Tengo que decirle a mi hermano que no se lo he dicho. ¿Sabe qué está pasando? Los están enredando por las redes. Los están enredando.
que están jueguitos, en los jueguitos entran los depredadores para abusar de los niños. Entonces, oiga, bueno, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaban asesinando a sus hijos, pero estaban tranquilos comiendo puerros y nabos y tranquilos muriendo los hijos. Y entonces el Señor dice: deja ir a mi pueblo, ¿a dónde? Al desierto, para tener un encuentro conmigo, para que me alaben, para que me adoren, para que me sirvan y para que celebren fiestas. Y entonces cuando ellos escuchan desierto, inmediatamente piensan desierto. Cuando piensan monte, inmediatamente piensan monte. Cuando piensan en tentación por parte de Satanás, ¿en qué piensan? ¿En qué parte de la Biblia dice que Satanás tentó? En Adán y Eva. Inmediatamente ellos piensan en Adán y Eva. Vamos a la tentación. Génesis capítulo. Para lo que sirve el seminario de la voluntad de Dios es para entender toda la línea de la voluntad de Dios. Y entonces ya después predicar es muy fácil, porque donde uno abra, lo que uno abra lo cuelga la voluntad de Dios, y no va a hablar de su propia cuenta tonterías, y no va a tener falta de entendimiento, porque ya entendió. Es que el problema es que no estamos entendiendo. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siempre el engaño de Satanás es el mismo. Satanás le dice a usted que usted puede ser como Dios, que usted puede superar por sí mismo el bien y el mal. Eso lo dicen todas las religiones. Esfuércese, ayune. Deje de comer estas cosas y ahora coma estas otras. Vístase de esta manera, tenga el pelo así, no coma cerdo, haga no sé qué, no coma empanadas. Bueno, le inventan todas las cosas. Todas las cosas son cosas ¿de dónde? ¿De dónde? De la carne, del alma, pero no tienen ningún efecto en el espíritu. Eso es lo que Satanás le está diciendo al hombre siempre: usted puede por sí mismo. Por eso le dice a Jesús: di que las piedras se conviertan en pan. O sea, tú puedes solucionar tu lío. Eso depende de ti. Tienes que esforzarte, vamos. Tienes que esforzarte. Eso es lo que está diciendo Satanás. Seréis como Dios. No dependa de Dios. Dice ahí, volvamos otra vez a Mateo. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Otra cosa, ¿quién lo llevó al desierto? ¿Para qué? Y por eso nosotros ahora oramos que no nos metas en tentación. ¿Sí? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. ¿Entiende que Jesús es el segundo Adán? Porque aunque él fue tentado, ¿qué? No cayó, venció la tentación. Venció lo que nosotros no podíamos. Él venció la tentación, venció a Satanás. ¿Sí? Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿En dónde dice en el Antiguo Testamento que alguien ayunó 40 días y 40 noches? Moisés. ¿Para qué ayunó Moisés? ¿Por qué Moisés subió al monte? ¿Por qué estuvo 40 días? Porque Dios le va a entregar ¿qué? El pacto, ojo, o la ley para el pueblo ¿de quién? De Israel. No fue para toda la humanidad, fue para el pueblo de Israel. Y Dios establece con el pueblo de Israel un pacto. Dijo: si ustedes guardan todos mis mandamientos, ustedes serán benditos. Pero si usted incumple uno, ustedes serán malditos. Y son 696, dicen algunos mandamientos. Y entonces todo el mundo andaba ahora bajo la condenación. Ay, hoy me puse pantalón y buzo, y el pantalón es de algodón y el buzo de lino. Ya mezclé la ropa. No, ya pequé.
Me toca esperar hasta el día de la expiación para que con la sangre del cordero se paguen los pecados. Ay, comí cocido boyacense, entonces revolví cuchuco con arroz. No se puede mezclar dos semillas. Y entonces no me vuelva a hacer cuchuco que me hace pecar. Esperemos el día de la expiación. Mire, la ley era dura, ¿sí? Vamos a Éxodo capítulo 34. ¿Se dan cuenta cómo es que toca leer la Biblia? Si no, uno resulta diciendo cualquier tontería ahí no, es que todo tiene unos códigos que ya están escritos, que ya está ahí, no es ni siquiera un secreto, muestre a ver, 40 días y 40 noches ayunando, usted pone ahí en el televisor, en el celular y ya el mismo celular le dice, ojo, no crea todo lo que dice la inteligencia artificial, falla muchísimo. Yo estoy feliz ahora contradiciendo la inteligencia artificial. Entonces hago las preguntas, ¿qué? Y responde, digo, está equivocado porque aquí dice y aquí dice. Sí, no se crea. Ustedes saben por qué manipulan la información. Este plan de manejar la información está desde 1700. ¿Saben para qué se adueñan de los periódicos, de las noticias, del cine, de los medios de comunicación? Para que la gente crea lo que ellos quieren decir. Entonces manipulan y la gente, para tener a la gente bajo temor y bajo esclavitud y cuidado y no, plan viejo, pero caemos. Estaba en Éxodo 34, ¿qué? 27. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho ¿qué? Pacto contigo y con Israel. Eso es lo que en el libro de los Hebreos, no sé cuándo llegaremos allá, habla el viejo pacto que no sirve. Ese pacto en la ley no sirve. A Israel se lo dio por 1200 años, para que ellos entendieran que no pueden por sus propias obras ser justificados delante de Dios, porque por medio de la ley, ¿qué es? Es el conocimiento del pecado, para que toda boca se cierre, para que todo el mundo quede ante el juicio de Dios. Ese es el arrepentimiento, reconocer, Señor, delante de ti, ¿soy qué? Un miserable pecador. No puedo por mí, que no puedo por mí mismo. Que no, esfuércese, no, entréguese, no se esfuerce. Deje que Dios obre. Eso es venir a sus pies. Venir a sus pies no es bueno de rodillas sobre maíces, golpeándome con cilicios, entre más sufra. Eso es lo que me agrada, dice el Señor. ¿Usted cree que eso, que yo soy el Dios sádico que se complace en el sufrimiento? No, lo que yo quiero es un cambio. ¿Es dónde? En su corazón. Dice ahí en Éxodo 34. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está mostrándole al mundo, ¿sabe qué? Yo soy el nuevo Moisés. Yo soy lo que habló Moisés. Profeta enviará a Dios, a él tiene que escuchar. Él es el profeta. Él es el que trae la verdad. Él es el que trae la palabra de Dios. Pero no estamos entendiendo cuál es la verdad. Y yo le pregunto a la gente, ¿y cuál es el mensaje del evangelio? Porque ni siquiera estamos entendiendo que, oiga, que es una buena noticia, que no es una mala noticia, que no es una noticia de condenación, es una noticia de ¿qué? De libertad, de sanidad, de reparación. Eso hablaban las mujeres. Oiga, que repare su corazón. Él vino a sanar. No, el corazón no, porque el corazón es el alma. No, Señor, es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado para el Señor. Tiene que dejar. Y usted no puede sanar su corazón. ¿Sabe quién tiene que sanarlo? El psicólogo. No, el psicólogo es muy importante, porque le muestra que usted está roto. Pero el único que puede sanar el corazón es ¿quién? Jesucristo. Esa charla de las mujeres estuvo buena, claro que sí. El que puede sanar nuestro corazón. Y como Satanás se aprovecha de esas heridas y de esos embelecos para neutralizarlo, para que usted no crea, para que usted no haga, para que usted no viva. Pero el Señor ya abrió las puertas de la cárcel, ya rompió las ligaduras de impiedad, ya venció.
No es que está venciendo, él ya Satanás está debajo de nuestros pies, pero como nosotros creemos en la ley y no el evangelio, volvemos a poner la condenación sobre nosotros. Es muy importante lo que estamos hablando hoy y entenderlo. Dice ahí, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Se acuerda de las tablas de piedra donde escribieron los 10 mandamientos? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, por lo que ayunó. Y tuvieron miedo de acercarse a él, perdón por el comentario. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Siempre que leo estas porciones me acuerdo de Samir, el hijo de Esperanza Carabalí, porque en una reunión que hicimos allá en Bolivia, estoy hablando de hace 18 años, entonces él me dijo, no, espere un momento, porque yo dije, a Dios nadie lo vio jamás. Y él dijo, no, el Señor lo vio Moisés porque a él se le resplandeció el rostro y vio la gloria, y era Jesucristo preencarnado. Eso me enseñaron en la iglesia, que Moisés se encontró con Jesús. Y yo, Samir, quiere ser decente, Samir, abre la Biblia en 2 de Corintios capítulo 3, versículo, para contextualizar, vamos a leer desde el 14 y voy a leerles en TLA para que quede mejor. Si tiene smartphone, busque TLA, traducción en lenguaje actual. Ahora ser erudito es muy fácil. 2 clics y usted ya tiene la información, pero tiene que aprenderla. 2 Corintios capítulo 3, dije, versículo 14. Dice, ellos nunca entendieron esto. Por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. ¿Quién los puede ayudar a entender? Solo Cristo. Por eso oramos, Señor, que algún día entiendan. Mientras estén viniendo, Señor, hay esperanza. Que algún día la luz resplandezca en medio. Es que somos muy tercos y duros. Dice, sin embargo, esto llegan a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si se le quitara el velo a su entendimiento. ¿Se acuerda que está Juan el Bautista? Y vienen todos diciendo no podemos, somos pecadores, la embarrada, y él los bautiza. Y vienen los fariseos y dicen, bautízanos. Y entonces Juan el Bautista dice, ustedes tienen un problema, que ustedes no se están arrepintiendo, porque ustedes creen que por medio de la ley ya superaron todo y que no tienen pecado. Hipócritas. Por eso dice Jesús, los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos, porque ellos sí saben que por sí mismos ¿qué? No pueden, pero estos quieren ser igual a Dios, salvándose a sí mismos. ¿Entiende esa diferencia? ¿Por qué es tan difícil de entender? Es difícil de entender porque la religión toda la vida ha puesto la condenación sobre nosotros para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ese es el lío. Estoy leyendo, ¿no? Dice, y sin embargo esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si se le quitara el velo a su entendimiento, porque el Señor
y el Espíritu, ¿qué? Son uno mismo. Si una persona dice que está hablando de parte del Espíritu Santo y está contradiciendo la palabra de Jesús, blanco es, gallina lo pone, no está hablando de parte de Dios. Porque el Espíritu no se va a oponer a lo que Jesús enseñó. No sé, por eso tenemos que evaluar todas las profecías. Una persona dice: usted, oiga, venga, Dios me mostró que usted tiene que que tiene que ayunar 40 días y 40. No, viejo, no, es la Biblia, ya Jesús lo hizo por mí. El ayuno que Dios quiere es que yo desate las ligaduras de impiedad, que ayude a los que están en condición, que comparta mi pan con el hambriento. ¿Qué está diciendo? Es que, no, el Señor dice que estás condenado. No, el Señor no dice que estoy condenado. El Señor dice que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay salvación, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que Él nos tiene paciencia, no quiere que ninguno perezca, que nos está limpiando y está lavando nuestras ropas con su sangre y está perfeccionándonos hasta el día de... Oiga, eso es lo que dice la palabra, toda la palabra. De modo que si ellos están diciendo otra cosa, pues lo siento, no es el Evangelio, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Hay libertad. Por eso nosotros no podemos poner en la iglesia sátrapas sobre personas a que gobiernen. Y entonces usted con sus 70, lo vimos la semana pasada, es que ese sacerdocio pasó. Ahora nosotros solamente tenemos un Señor y un mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Y en Él nos presentamos con plena libertad ante el trono de la gracia. O si no, si usted no tiene la libertad, usted tiene un problema grave, porque está tomando por inmunda la sangre del pacto. No puede tomar por... O sea, todavía tiene el peso de su conciencia de las obras muertas, que no, Él limpió nuestras conciencias. Todavía en su corazón, no, Él lava nuestro corazón, lo transforma, lo cambia. No podemos leer todo aquí, pero en la casa lea Hebreos capítulo 10, o lea en la casa Jeremías capítulo 31, donde el nuevo pacto es eso, ¿qué? No en piedra, porque la piedra está afuera, sino adentro, en el corazón. Él pone su instrucción, y todos me obedecerán, ¿qué? Voluntariamente, no porque alguien le diga, no porque alguien lo esté examinando, ¿sí? Ese testimonio de los hombres el viernes, decían: yo cambié, mi vida cambió. Si su vida no está cambiando, ¿sabe qué? Cuidado. Si el mensaje del Evangelio no está transformando su corazón, cuidado. Es más, salga corriendo de aquí, porque la palabra no le está sirviendo. Pero nosotros estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿No cambió Dios nuestra vida? Sí, unos corriendo a 100 kilómetros por hora y otros vamos como el caracol, despacito, ¿sí? Pero ojo, despacito vamos. Por torpe que sea, no se saldrá. Esa es su promesa. A no ser que usted diga: no, yo no quiero nada contigo. Entonces dice: bueno, porque no obliga a ninguno. El Evangelio no es obligado. Por eso la predestinación de Calvino no tiene sentido. ¿Qué tal uno en el cielo ahí? No, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué me trajo aquí si yo no quería estar? No, en el cielo va a estar el que quiera estar. Y en el infierno también. La persona decidió a quién le servía, si creía la palabra de Jesús o no la creía, si creía que en Él había perdón de pecados o no lo creía, si creía en la gracia y la misericordia y la verdad o no lo creía. Dice en 2 Corintios, estoy leyendo, sin embargo, dice: porque el Señor y el Espíritu son el mismo Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Por eso es que la luna está vestida de blanco, no por su propia gloria, sino por la gloria de ¿quién? Del sol de justicia. La iglesia está vestida con vestiduras blancas, es porque nosotros lavamos las ropas ¿en quién? ¿En nuestro Clorox? ¿Con nuestro jabón? No, en la sangre del Cordero, el Hijo que murió, que fue sacrificado para que ninguno tuviera ¿qué? Duda de que Dios lo acepta como a hijo y lo recibe y lo consiente y lo ama y lo acoge y lo exhorta y lo disciplina y lo forma.
pero es paciente para con todos. Dice capítulo 4. Ya entendemos por qué está hablando eso. ¿A quién se lo está hablando? A los judaizantes que querían hacer que la gente permaneciera en la ley. Dice: Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. Nosotros estamos aquí no por nuestros méritos. O sea, si usted me dice, usted es digno de predicar la palabra, yo diría, ay hermano, como el perrito más bien, indigno hasta la saciedad. Si no fuera porque Él me lavó, si no fuera porque Él me limpió, si no fuera porque Él me permitió, ¿sí? Esta mañana antes de venir, Señor, perdóname, es que la mente, el pensamiento, ¿sí? Dice la ley, no matarás. Y el Señor dijo, ¿sabe qué? Si usted piensa mal contra su hermano, usted es culpable de asesinato. ¿Sabe a cuántos de aquí he matado? Y no me enorgullezco de eso. Yo creo que he hablado hasta donde don Orlando, que es tan bueno, ¿sí? O sea, si usted está hablando, es asesino. ¿A cuántos hemos matado? O sea, 6.402 me quedan chiquiticos. O sea, yo he matado más. Porque cada vez que pienso mal contra mi hermano, ¿qué? Culpable. Imagínese si yo andara bajo la condenación. Entonces yo digo, madre, ya no puedo predicar, no puedo evangelizar, no puedo hacer la obra. Eso es lo que quiere Satanás, neutralizarlo por medio de la condenación. Dice ahí, Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimamos, no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas, no tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. ¿Sabe por qué uno puede decir que dice solo la verdad, aunque sea un mentiroso? Porque no está hablando por su propia cuenta, sino que está hablando la palabra que Él dijo. Y Él no está mintiendo, porque Él no habló por su propia cuenta, sino solamente lo que el Padre le dijo que dijera. Y el Espíritu Santo no miente, porque toma de lo de Jesús y nos recuerda sus cosas. No hay manera de perderse en la palabra de Jesús. Pero cuando yo me salgo a las doctrinas de los hombres, siempre los hombres meten ley, siempre meten condenación, siempre meten faraonismo. Venga, yo lo domino porque yo soy el santo, yo sí no peco, y entonces déjeme manipularle su vida y decirle qué tiene que hacer. Yo soy su profeta porque Jesucristo a usted no le basta. Pero lo estábamos cantando hoy. ¿Sabe qué? Para nosotros, para Palabra Viva, Él es suficiente. No necesitamos más pastores, no necesitamos más personas que no, con Jesús. ¿O quién no tiene la relación personal aquí con Dios? Si no la tiene, búsquela. Porque Él no le va a fallar, Él no le va a mentir. Además, Él no lo va a desechar. Me cansé de ti, chao, no más, no. Es paciente y una vez nos levanta y otra vez nos levanta y otra vez nos levanta. ¿Cuántas veces? 7 nomás. ¿En cuántas va usted? Madre, yo me pongo la cabeza y me espeluco. 7 veces. Eso le dice, ¿cuántas veces ¿usted cree que Jesús le está diciendo que sea mejor que Dios? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano, al pequeñito que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y eso que Pedro se quería ir al campo. Dijo, no, hasta 7, hasta 70 veces 7. Y empezó a señalar, va 1, va 2. No, siempre nos perdona. Tan bueno, ¿cómo vamos a dudar de eso? ¿Cómo ese amor no nos va a constreñir? Dijo una persona, lo que pasa es que cuando yo llegué a la iglesia Palabra Viva, yo pues estaba bajo el faraón, y cuando yo escuché esa palabra, entonces yo dije, entonces yo puedo pecar como quiera. Pues ¿qué es lo que hay en su corazón? O sea, si yo defraudo a mis padres y los engaño y hago un acto malvado y mis padres me perdonan, yo digo, mis padres me perdonan, voy a seguir embarrándola. Voy a aprovecharme de ellos, voy a abusar de ellos. No se pusieron bravos porque los robé, ahora le voy a vender hasta la cama y el colchón. ¿Sí? No ha entendido, no ha nacido de nuevo. Su corazón todavía está
como una piedra. Él no ha colocado. Mire, hemos cambiado. Dios empezó a hacer una obra y Él está continuando, y a veces nos cansamos, desmayamos, desfallecemos, tropezamos, pero por torpe que sea, Él no va a permitir que se salga del camino, a no ser que usted quiera, a no ser que usted le diga: ¿sabes qué? Yo no te necesito, yo puedo hacer las cosas por mi propia cuenta, yo soy como tú, yo no te necesito. Eso es lo que está mostrando Satanás. Usted puede ser como Dios. Dice: no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. ¿Entiende quiénes son los que no están entendiendo? Los que estaban dependiendo de la ley. Lea en la casa todo 2 Corintios, bueno, la primera parte, o lea Gálatas, o lea Efesios, o lea Romanos, o lea la Biblia, o lea el Evangelio, lea los Evangelios. Vimos en Marcos, comienza el Evangelio, principio del Evangelio, diciendo: tus pecados te son perdonados, diciéndole al indigno: venga y sígame, diciendo: ellos están de fiesta con el novio. Dice: la buena noticia nos habla de que de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes, porque somos seguidores de Cristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo: que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento, para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje, ¿qué? No somos como Dios, viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. ¿Saben por qué fue así? Porque si Dios permitiera que nosotros brilláramos con nuestra propia gloria, nos intoxicaríamos como Satanás. Eso fue lo que hizo caer a Satanás. Que él pensó: yo puedo, yo soy, vea como soy, tan lindo, tan fuerte, tan poderoso, como canto de bonito. No dice que canta, pero como era especial, perfecto. Yo puedo ser igual a quién. No necesito de él, no dependo de él, no me sirve él. Yo por mí mismo, vamos. Y a los otros ángeles les digo: ustedes también pueden, muchachos, no necesitamos de Dios, vamos. Y después, cuando fue al jardín del Edén, después de que cayó, fue y engañó de la misma manera. ¿Saben qué? Ustedes no necesitan de Dios. Y hoy en día en los púlpitos se está predicando que la iglesia no necesita de Dios, no depende de Dios, sino que por su propio esfuerzo. Eso es otra vez la religión, eso es volver atrás. Dice ahí: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hace caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo, y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Así que mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. Bueno, volvamos otra vez a la tentación de Jesús. Y viene Satanás y lo tienta de la misma manera que tentó a Adán y Eva. Tú puedes por ti mismo. Vino al tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde lo manda la escritura ahí? Deuteronomio 8:3, vamos. ¿Por qué Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40
noches estamos viendo, porque está como Adán y Eva venciendo a Satanás, estamos viendo porque está ya ofreciéndose en sacrificio para el Padre. Aquí estoy, mátame que soy tu hijo. Está también trayendo el nuevo pacto. El nuevo pacto dice que en Jesús tenemos perdón y ¿sabe qué? Nunca más Satanás lo está condenando y recordándole: usted no. Y Dios dice: nunca más. Tú eres mi hijo amado, eres olor fragante para mí. ¿Por ti mismo? No, por Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Es en Cristo que nos presentamos nosotros delante de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, para que usted tenga vida y para que dé fruto y para que herede el cielo. Sí, aquí está hablando a Moisés, pero ahora ya nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Pues la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice: y entraréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligir. ¿Para qué lo llevó por el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué llevó al Hijo al desierto el Espíritu Santo 40 días? Para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos curados. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Entiende por qué el Señor estuvo en el desierto 40 días afligido por Satanás? Pero ¿sabe qué? Lo venció. Y esa victoria se la entregó ¿a quién? A su esposa, a su amada, a la que él está vistiendo de blanco, a la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Estamos persuadidos de esto. Yo estoy persuadido que cada uno de nosotros, si permanece en el camino, va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el fin, porque Él no miente y Él es fiel. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre celestial, tu palabra es verdad. Tu palabra no la podemos contradecir nosotros, porque es tu Espíritu Santo el que habla, Señor. Es tu Espíritu Santo el que nos revela tu verdad. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda lo que tú ya dijiste. No necesitamos inventar. No necesitamos ni siquiera hacer eco de la ley. La ley servía para condenarnos. Ya lo sabíamos, que estábamos alejados de ti, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú, por tu gran amor con que nos amó estando muertos, nos has dado vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, Señor. Y ahora, Señor, tu instrucción la has puesto en nuestro corazón para que andemos en vida nueva. Leamos otra vez Gálatas capítulo 5. Terminemos, perdone la oración que la corte. Léalo, Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre, ayúdanos, obra en poder de nosotros, que entendamos, que por fin entendamos, que el velo sea quitado de nuestro corazón, de nuestros ojos, que veamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, el gozo, la paz, el regocijo que nos da servirnos unos a otros. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso no podemos ser falanges por ahí botadas en la calle pudriéndose, Señor, sino que quitamos los unos a los otros para amarnos los unos a los otros, para cuidarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros. Que tu iglesia, Señor, sea guardada. Tú eres el que guarda la casa, Señor. Si tú no edificas la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no guardas la casa, en vano vela la guardia. Aunque nos levantemos de mañana a orar y nos vayamos tarde en vigilia a trasnochar, y que comamos pan de dolores y hagamos ayuno y sacrificios, no sirve. Tú eres el guardador, tú eres el cuidador. Tú eres nuestro pastor, nuestro guía. Contigo nos basta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.